Como le decía, el objetivo de la clase de hoy, vamos a platicar un poquito del examen y lógicamente quiero que nos faltó unos componentes que ver. Eh, ¿Estamos claros con lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión? No es lección, hoy día vamos a Mm, conversar un poquito la verdad es que no estoy muy segura sobre la dispersión. sobre las medidas de dispersión, ¿ok? Entonces, si usted recuerda que, al menos, si las medidas de tendencia central ya sabemos que son promedio, moda y la mediana, ¿no? Eso ya creo que no hay ningún tipo de problema. Promedio, mediana y moda. La medida de tendencia central. ¿Hay alguna pregunta sobre eso de allí? Promedio, mediana y moda. No, eso sí lo tengo claro. Ok, ahora cuando hablamos de medida de dispersión, nosotros vamos a ver que las medidas de dispersión son lo que se denominan rango, variancia y desviación estándar. Ok, usted me dirá, ¿por qué no menciona cuartiles? Ya mismo hablamos un poquito de eso. Ya sabemos que el rango era el de aquí hasta acá, es decir, el valor máximo, el valor mínimo y ese es el rango. ¿De acuerdo? Con el rango, ¿ya? Ahora nosotros vamos a Sí. ver ahora nosotros íbamos a ver qué es la varianza y la desviación estándar, pero eso no me acuerdo porque no hemos hablado para qué sirve y eso precisamente lo vamos a hacer en la clase de hoy, para qué nos sirve eso de allá. Ok, recordemos que para sacar la desviación estándar, lo primero que hicimos es, teníamos los valores, ¿qué le sacamos primero? X barra, el promedio, ¿no? Recuerda que le sacamos el promedio, después a cada observación les, ¿qué le hicimos? ¿Recuerda qué le hicimos, señorita Malacar? El siguiente paso. Ah, Oh. ¿Puede apagar la cámara que veo que tiene problemas con el internet? Apague la primero cámara, apague la cámara. dividimos en las observaciones, A ver, cuénteme, cuénteme. ¿ya? Sí, le escucho. Ah, a ver, si mal no me equivoco, primero había que el número de observaciones menos el promedio, y de ahí eso de ahí teníamos que, ¿era elevarlo al cuadrado o era sacar la raíz cuadrada? A ver, no, no. Paso número uno era que tenemos las observaciones y de ahí le sacamos el promedio. ¿Y se acuerda usted cómo sacar el promedio? Eh, era el número de observaciones La, menos a ver, un ratito, un ratito. A ver, primero teníamos a ver, vamos a ver. Ojalá que la máquina me permita abrir un Excel. Sí, ojalá que sí. Bueno, la idea es que yo tengo una serie de números, unas observaciones. A esas observaciones yo le saco el promedio. ¿Cómo saco el promedio? Sumo todas las observaciones y divido ¿recuerdas para cuánto el número divido? de las observaciones. Ahí divido el número de observaciones. De esta manera obtengo el promedio. Ahora, a cada observación yo vengo y le resto. ¿Qué hacía? Resto. Le resto el promedio. Muy bien, le resto el promedio. Aquí me habla una de Excel. Bueno, ahí le resto el promedio. Entonces, a las observaciones menos el promedio me va a dar resultados con valores positivos y negativos, que si yo sumo algebraicamente me va a dar cero. Para que eso no me pase, yo Elevado al a cuadrado. las observaciones menos el promedio le divido el cuadrado, ¿no? Después que las observaciones menos el promedio le divido el cuadrado, cada una de las observaciones cojo y sumo todo esto y tengo un resultado, que vendría a ser el numerador de la varianza. ¿Cuál es el numerador de la varianza? La sumatoria de las observaciones menos el promedio elevado al cuadrado. ¿Y eso lo divido para cuánto? ¿Y eso para cuánto lo divido? Mm, Oh my goodness. Para n menos 1, cuando el valor es mayor a 200. Si es menor de 200, solo lo divido para n. ¿De acuerdo? Muy bien, señorita ok. Insúa. Muy bien.
Déjenme ver y suban. Deja anotarla. Ok. Ok. Gracias, señorita Malaca. A ver, señorita Ávila, ¿cómo está? Señorita Ávila. Problemas de internet. Señorita. A ver, señorita Insu, encienda la cámara. Ella otra, espérame un segundito. Creo que. Ya, ahí está. ¿Qué tal? Qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? A ver. Hola, Estábamos bien, gracias. entonces. Hola. Nervioso que se nos acerque el examen. Un poquito, no, todo bien, ¿no? Sí, ¿Sí todo bien o sí un poquito nervioso? estoy un poco nerviosa. No, no, póngale tranquila, tranquila. Ya le vamos a explicar cómo va a ser la metodología. Ahorita estamos haciendo esto precisamente para no tener problemas o inconvenientes en el examen. Entonces, la idea es que eh, ya sabemos que es la varianza, ¿no? No es nada más que la sumatoria de las observaciones menos el promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1. Y que la desviación estándar es la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. ¿De acuerdo? Ujú. Estoy preocupado que no pude abrir nada en Excel. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a trabajar con la pizarra para tratarnos de explicar un poquito. A ver. Entonces teníamos, déjame cargar la pizarra. A ver, vamos a hacer una línea. Bueno, y llegamos a la imaginación de que esta línea es recta. ¿Ya? Entonces, aquí, vamos a anotar otra línea. Vamos a imaginarnos que hay una línea de tendencia central. Esto que está aquí. ¿Sí? Y ahí vendría a estar ¿qué? Aquí vendría a estar el promedio. O podría estar ahí también la mediana. O podría estar ahí el cuartil 2. ¿Sí? Es la mitad de la observación. ¿Ok? Vamos a hacerlo mejor ahí. Así, esa es la línea, ¿ok? Ujú. Ahí, la mitad, estas son las observaciones, un número de observaciones. Y en la mitad aquí está el promedio, la mediana y la moda. Hasta ahí me estoy haciendo entender, espero, ¿no? Sí. Entonces vamos a imaginarnos una línea de distribución. Disculparán, ¿no? La presentación. Y ahí está. Esa se llama campanas de Gauss o curva de Gauss. Ya. Ok, miren, cuando yo el promedio, aquí estaría el promedio, ¿no? Ya. Cuando yo al promedio le sumo una desviación estándar o le resto una desviación estándar, yo podría decir que aquí ouch, bueno, yo podría decir que aquí se encuentra el 95% de las observaciones. Entonces vamos a ver. A ver, no dije mal, el 68%. A ver, ahí sería el promedio.
estoy viendo, sorry, aquí. Sería el promedio más menos una desviación estándar es igual al 68% de las observaciones. ¿Sí? A ver, voy a explicarme mejor. Hagamos ahorita la idea que tenemos 1000 observaciones, o sea, 1000 datos, a 1000 personas. Lógicamente vamos a analizar la información de la edad de esas personas. Entonces yo veo que el promedio de edad de esas personas, digamos que son 32 años. Vamos a hacerlo aquí. El promedio de la edad de esas personas son aquí. Promedio es igual a 32 años. ¿Sí? Y a esos 1000 personas se les sacó la desviación estándar. Y la desviación estándar es igual, salió de desviación estándar 2. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, señorita Insúa? Que si yo al promedio de edad le sumo una desviación estándar y le resto una desviación estándar, yo podría decir con un intervalo de confianza del 68% que ese grupo se encuentra, esas 1000 observaciones en ese grupo etario. Es decir, vámonos al ejemplo práctico ahorita. La pregunta es, aquí tenemos que una desviación estándar es aquí y aquí es, o sea, este es el promedio más una desviación estándar y este es el promedio menos una desviación estándar. Entonces, si hace que el promedio de edad es 32 años, a ver, 32 años, aquí ponemos 32 años, ¿sí? Si ven 32 años, 32 años más una desviación estándar, ¿qué edad es? 34. 34 años. Y 32 años menos 2 30. desviaciones estándar. Entonces está en un rango de 30 a 34 años. Eso es lo que quisiera decir. Lo que quiero decir es que el 68% de las observaciones se encuentran entre 30 y 34 años. O sea, entre esta distancia y aquí se encuentra el 68% de las observaciones. ¿Me hice entender? Sí, lo que no entiendo es cómo sabe que ese de ahí es igual al 68%. ¿Simplemente sacó un número o siempre es así? Ya, ok. Ya, hay una fórmula que dicen los estadísticos, que cuando yo al promedio le sumo y le resto una desviación estándar, eso, cuando usted vea el promedio más o menos una desviación estándar, usted dice que está hablando con un intervalo de confianza del 68%. Usted va a ver algunos Ya. estudios y ese es quien dice la fórmula o el rango. Siempre, cuando el promedio le quito y le resto una desviación estándar, estamos Y da hablando lo de, mismo. O sea, sí, son escalas estándar, ¿no? Eso no es lo que me estoy inventando yo, sino que siempre que al promedio, ¿ok? Siempre, ya. siempre, siempre va a ser 68%. Cuando al promedio le sumo y le resto, entre estos dos se encuentran aquí el 68% de las observaciones. Vamos a ver cómo le hago una flechita aquí para saber que de aquí a acá, de aquí, hasta aquí, oh, ya. Ahí está el 68% de las observaciones, ¿ok? Vamos a ponerla aquí, el 68% de las observaciones. 68%. Vamos a ver si de repente ya se me abre la presentación, no se me abre. Creo que bueno, ok. Ahora les cuento, no nos compliquemos, despacito, hasta ahí espero que les quede claro. Si yo al promedio, vamos aquí,
por favor, atiendan esta partecita de aquí, ¿no? Vamos a escribir algo aquí. Si yo al promedio, le sumo y le resto dos desviaciones estándar, yo, entre esos valores se encuentran el 95% de las observaciones. ¿Sí me hago entender? Si yo aquí al promedio le sumo, vamos a poner aquí, si aquí yo le sumo dos desviaciones estándar y le resto dos desviaciones estándar, es decir, en otras palabras, vamos a hacer la flecha, que de aquí a acá, y de aquí a acá, aquí se encuentran el 95% de las observaciones. ¿Me hice entender, señorita Isua? Sí, 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 entender. O sea, es lo mismo que el 68%, es otro valor que simplemente es así. Sí, sí. Ustedes lo van a ver, van a ir los visitadores a médicos. Miren, aquí de nosotros nuestro producto hay un estudio donde con el 95% de intervalo de confianza está hecho este estudio. Pues. Entonces, ¿qué Ujú. significa el 95%? Significa que pusieron un pocotón de observaciones y le sacaron el promedio, es el valor promedio. Y a ese promedio le sumaron y le restaron dos desviaciones estándar y ahí está contenido el 95% del producto de ese estudio. ¿Sí? Ya. Lo que no Entonces, entiendo cuando hay dos desviaciones estándares, digamos que una desviación estándar es 2, ¿cómo sé cuál es la otra? ¿Tuviera que volver a sacarla? ¿O uso esa misma dos veces? muy buena pregunta. Y esa es la lógica, ¿no? ¿Cómo yo saco dos desviaciones estándar? Y la lógica, por favor, concentrémonos en esto de aquí, que puede ser tema de la elección, por favor. Puede ser tema de examen. Como vemos aquí, si al promedio le sumo, ouch, o le resto, déjenme borrar algo que se me movió aquí, le sumo o le resto, si me están, es que no tengo activada la manita aquí, si al promedio le sumo o le resto dos desviaciones estándar, entre estos dos valores se encuentra el 95% de las observaciones. Si el Ujú. promedio era 30, el promedio era 32, no se ve. ¿Sí se ve la manito? No se, no se ve la manito, se ve cuando escribe, pero no se ve la flechita. Y ahí tampoco. ¿Me confirman? ¿Se Ujú. ve ahí? No, Otra. nada. ¿No? No. Oh my goodness. Déjenme un ratito, déjenme un ratito. Ay, ahí tampoco. No, Nada se ve pinzudo. Y ahí tampoco. Y ahí no. tampoco. Se Oh ve my luego de que goodness. usted escribe, se ve todo, pero no se ve cuando usted va moviendo la flechita. Así Ok, es que entiendo. señala algo, por ejemplo. Ok, Sol. No, pero sí me hago entender, al menos esa flechita roja que vemos aquí al lado del 95%, donde está el 95%. O Serían sea, dos desviaciones estándar. sí, aquí sería el promedio más dos desviaciones estándar y al lado izquierdo sería el promedio menos dos desviaciones estándar. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, cuando yo al promedio le sumo y le resto dos desviaciones estándar, lógico es decir que ahí está el 95% de las observaciones. En este caso, en este ejercicio, en la parte práctica, si yo quiero saber de qué edad son el 95% de las observaciones, ¿yo qué tendría que hacer? A una desviación estándar
Si la multiplico por 2, serían 2 desviaciones estándar, ¿verdad? Ujú. Eso sería lo lógico, pero lastimosamente, déjame ver si puedo escribir aquí de nuevo. Esto sería una desviación estándar, como escribí ahí, es igual a 2. Ahora vamos a escribir aquí nuevamente 2 desviaciones estándar es igual a una desviación estándar por 1,96. ¿Ok? Es decir, si yo quiero sacar 2 desviaciones estándar, ¿sí? Lo lógico era decir, una desviación estándar 2 debería ser 2 por 1. O sea, una por 2 y salimos 2 desviaciones estándar. No, pero como esto es estadístico, que por los ajustes estadísticos, que no sé qué, en realidad 2 desviaciones estándar no es nada más que es una desviación estándar multiplicada por 1,96. Para este ejercicio, ¿cuál sería el valor de 2 desviaciones estándar, señorita Insúa? 3.92. Sí, un ratito. Lo más acá, más a la izquierda para poder escribir. En este caso cogemos y vamos a reemplazar 2 desviaciones estándar es igual, una desviación estándar ya sabemos que es 2 por 1,96 y tenemos como resultado ¿cuánto, señorita? 3.92. 3,9. Ok. Entonces aquí viene la pregunta. ¿En qué edad se encuentra con... Bueno, hasta ahí, señorita Insúa. Vamos a participar con... Y muchas gracias por su participación. Ya. Calderón, Sebastián. Calderón, Sebastián. Sí estás. Calderón, Sebastián. Calderón, Sebastián. Sebastián no responde. Ok. Tenemos Roca, señorita Aura Roca. Señorita Aura Roca. Doctor, ¿me puedo ir? Ahora te oigo, sí te oigo. Discúlpeme, O no lo vuelvas a hacer. Ok, ya te perdón, borro, perdón. él no responde. ¿Y? ¿No vas a prender la cámara? Deme un segundito, ¿ya? Quería salir temprano hoy día. Vamos a hacerlo rápido en la clase, vamos. ¿Se me puede ver? Sí. Sí, te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el partido? Bien, Ah, no, no sabes porque estás concentrado en la clase de epidemiología, ¿verdad? así es. Un Ahí, eso, poquito ahí, eso. como que estaba viendo un poquito, pero de ahí. No tranquilo. Mira, hijo, tranquilo, mira. Eh, quiero que, no sé si me estoy haciendo entender la idea. Concéntrate que si en el promedio yo le sumo y le resto una desviación estándar, tengo el 68% de las observaciones en ese grupo, contenido ahí. Entre el promedio más o menos una desviación estándar. Si al, si al- si al promedio le sumo y le resto 2 desviaciones estándar, ahí tengo contenido, ¿cuánto?
¿Me puedes Ahí repetir? está Es el que valor. no lo estoy escuchando muy bien porque creo que mi audio está un poquito bajo. Yo no creo, yo estoy seguro. Ya, al promedio le sumo y le resto dos desviaciones estándar. Al promedio le sumo y le resto dos desviaciones estándar. Ahí está el contenido del 95% de las observaciones. Ok, ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, en este así es. ejercicio, ¿cuánto sería? ¿Entre qué grupo etario está contenido el 95% de las observaciones? Esa es mi pregunta. En En este la ejercicio. mayoría, ¿no? ¿Pero en qué valor? ¿No estás viendo la pizarra? ¿No ves ahí? Sí, de 30 años a 34 años, la mediana es Pero el por valor eso, que se repite, ¿no? 32. ok, escúchame. Ahí pusimos para el ejercicio, yo decía que en la mitad está el promedio, la mediana o el cuartil 2, qué sé yo. Pero bueno, ahí vamos a hacer ejercicios con el promedio. El promedio de edad es de 32 años. Y como ves en la parte superior dice, una desviación estándar es igual a 2. Es decir, ya Así es. sacamos como 1000 observaciones, sacamos que salió que había dos desviaciones estándar. Eso es lo que se dispersan las observaciones. Ahora, al promedio le sumí y le resté una desviación estándar. ¿Y cuál es el valor de la desviación estándar? 2. Entonces, a los 32 años le sumé 2 y le resté 2. Y por eso yo puedo decir que entre 30 y 34 años se Así es. encuentran el 68% de las observaciones tienen esa edad. Ahora les estaba manifestando con la señorita Insúa, conversábamos, que cuando al promedio le sumo y le resto dos desviaciones estándar, ahí están contenido el 95% de las observaciones. Y en este Claro, o ejercicio, sea, entre 30 aaños y 34 años es 68% y un poquito más, un poquito menos, 95%, ¿no? Para ser más completo. pero dime la edad, ¿en qué edad está alguien que me pueda responder de repente y participar? ¿Quién quiere lección buena? Vamos, Sonar. Me salió que 32 más 30, más 3,9 igual 35,9 y 32 menos 3,9 igual 28,1. Ya, 35,9. Ok, dame un segundo. ¿Y cuánto era aquí? La que era la resta, 28,1. 18,1. Es decir, yo puedo hablar con el 95% de destreza, que, o sea, entre 28 y Y 36 años 36. está el 95% de las observaciones. Una lección. Una lección. Lección. Ok. ¿Cachaste la idea? Disculpa la jerga, ¿no? Pero ¿cachaste la jerga, Calderón? ¿Se entendió? Calderón, Sí, ¿se enten- aquí estoy, se doctor. ente- a ver, explícame que yo a mí me confundí con tantos números. A ver, explícamelo. Del 68% hablando entre 30 años hasta 34 años y 95% abarca lo que sería desde 28,1, A ver, 28 en a ver, fracciones espérate un ratito. sin decimales y 35,9 redondeando a 36 años, eso abarca el 95% entre el cuestionario entre 28 hasta Ya, 36. ya, mírame acá. A ver, escúchame un ratito. Cualquier cosita me dicen, somos un equipo, como le decía. Quiero transmitirle a ustedes el hecho de que hagamos imaginémonos que aquí tenemos 1.300 personas. Tenemos a 1.300, 1.500 personas y ahí le ponemos la edad. Y yo quiero saber cuál es el promedio de edad de esas personas. Entonces yo cojo las 1.500 observaciones, las sumo y le divido por el número de observaciones y le saco el promedio. Ya. Entonces vimos que el promedio de edad de esas personas son de 32 años. Ese es el promedio de edad. Y yo para describir algo siempre uso una medida de tendencia central y una medida de dispersión.
tengo tantas cifras así, una medida de tendencia central, una medida de dispersión. Podría utilizar el rango y ya. Pero en este caso yo quisiera saber, hay 1.200 personas ahí, 1.500 personas con promedio de edad de 32 años, pero la mayoría de personas, ¿qué edad tienen? No? Entonces, no, a ver, quiero hablar con lo que se denomina intervalos de confianza. Siempre, cuando yo al promedio le sumo y le resto una desviación estándar, estamos hablando del 68%. Ahí está contenido el 68% de las observaciones. Si yo al promedio le sumo y le resto dos desviaciones estándar, ahí están contenido el 95% de las observaciones. Si yo al promedio le sumo y le resto tres desviaciones estándar, ahí están contenido el 99% de las observaciones. Es decir, lo que estamos ahorita viendo es, imaginando que hay un listómetro, sacamos el promedio y yo quiero saber dónde están contenidos el 95% de las observaciones. ¿Me hice entender hasta aquí? Me costó un No, poquito. no tengas pena, no tengas pena, escúchame, no tengas pena, somos un equipo, no tengas pena, preguntémonos. Ya, mira, como te decía, tengo una lista de personas y en este caso estamos imaginándonos las edades. Entonces imagínate una base de datos con 1.500 personas, 2.500 personas, chuzo. Yo quiero resumir la información. Bueno, aquí tenemos que en esta universidad, bueno, aquí tenemos que en este campamento existen 1.500 personas, ¿sí? Hay 1.500 personas de edad, pero que son personas jóvenes, son adultos, que no, no, no. El promedio de edad de esas 2.500 personas de esa universidad, el promedio de edad es de 32 años. 32 años. Entonces tú para describir, tú no vas a decir, hay unas personas que tienen 15, otras 20, otras 44, otras no. El promedio de edad es 32 años. Es decir, ¿cómo resumes toda esa información? Con una medida de tendencia central, 32 años. Entonces yo quiero saber que la mayoría de personas ¿qué edad tienen? Por ejemplo, el 68% de las personas en este ejemplo, ¿qué edad tienen? Ayúdame con ese dato. El 68% de las personas, ¿qué edad tienen? 30 años a 34 años. O sea, de esas 2.500 personas que estamos ahí, podríamos decir que el 68% de esas personas tienen entre 30 y 34 años. ¿De acuerdo? Pues yo quiero saber qué edad tiene el 95% de esas personas. ¿Qué edad tiene el 95% de esas personas? ¿Cuánto? ¿Entre qué edades está el 95% de esas observaciones, de ese grupo de 2.500 personas? Está entre el 28,1 o 28 hasta 36 años o 35,9. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo supiste esto? ¿Cómo supiste que ahí, cómo sabes que ahí está el 68, el 95% de las observaciones? Bueno, pues se coge las edades y se hace un balance con el 95%. A ver, porque al promedio le sumé y le resté. Porque al promedio le sumé y le Dos resté. desviaciones estándar. ¿Ya? Porque cuando al promedio siempre, cuando tú veas que 95% de confianza significa que al promedio de las observaciones le sumaron y le restaron dos desviaciones estándar. ¿Verdad? Hasta ahí estamos claros. Así es. Si a dos desviaciones, sí. ya, si a dos desviaciones, ¿yo cómo saco dos desviaciones estándar? En este ejemplo habían dos desviaciones estándar, ¿verdad? O sea, una desviación estándar, el valor de una desviación estándar era 2. ¿Yo cómo saco dos desviaciones? O sea, ¿cómo saco el valor de dos desviaciones estándar? Una desviación estándar Ahí te pongo para saber. multiplicado por Lee la pizarra. Una Lee la pizarra. estándar
Más 1,9. 1,96. O por Dos 1,9. desviaciones estándar. Ya, 1,9. Ok. Así yo saco dos desviaciones estándar. Multiplico una desviación estándar, una por 1,96. ¿Ok? Ok. Me ayuda Juliana González. Juliana, Doc, ¿me escucha? sí. Ya, dígame. Sí. Allá sí, participación. Hello. Encienda la camarita. Ya, espera un minuto. ¿Me puede ver? No, ¿Y ahí? parece que quiere encenderse la cámara. No sé por qué no se A ver, ve. bueno, no la puedo visualizar, pero bueno, a ver, señorita González, ¿hasta aquí me estoy haciendo entender? Sí. Sí, escúcheme. Si me dice no, no hay problema. Yo repito las veces que fuera necesaria. Es ¿De que sí, acuerdo? no soy muy buena con matemáticas. Sí, pero no sé si me estoy haciendo entender que tengo una lista y saco el promedio de edad y yo quiero saber entre qué edades está el 68% de las observaciones. Si yo quiero saber en qué edad tiene el 68% de las observaciones, yo al promedio le tengo que sumar y restar, ¿qué? La diferencia. ¿Ah? Si yo quiero saber, a ver, repíteme la pregunta. A ver, yo tengo 600, una lista con 600 personas. ¿Ya? Entonces yo digo, el promedio de edad de esas personas, 32 años. 32 Yo años. quiero, sí, como en el ejercicio que vemos aquí, tiene 32 Ya. años. Tienen 32 años, ¿ok? Entonces yo quiero saber en qué edad se encuentra el 68%, o sea, qué edad tiene el 68% de las observaciones. Es decir, de esas 1.500 personas o 1.500 personas que están en esa lista, yo puedo decir el 68% están entre esta edad y esta edad. ¿Cómo puedo saberlo? Sumando el promedio. A ver, a ver. Restar y sumar. Al eh, promedio, una desviación de estándar del promedio. ya, exacto, mire. Entonces yo tengo, insisto, o sea, hagamos la idea que tengo una base de datos con mucha información. Saqué el promedio de edad. A ese promedio le sumo y le resto una desviación estándar y ahí tenemos el 68% de las observaciones. Ujú. Es decir, el 68% de esa base de datos, el 68% de las personas tienen, en este ejemplo, Rango de entre edad. 30 y 34 años. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me hice entender? Sí. Yo cómo puedo saber qué edad tiene el 95% de las observaciones. ¿Cómo puedo hacer? El 95%. Sí, Básicamente lo mismo, pero por dos. por dos. Entonces, 2 por 2 son 4. El promedio le sumo 4 y le resto 4, según este ejercicio. O ¿Cómo? sea, ¿Cómo por se- casi 2, 1,96. Ahí es que ya me confundí. A ver, explíqueme. ¿Cómo? Ay, me hace bola, doctor. No me va a decir, si usted no entiende, peor yo. No me diga eso. A ver, no, explíqueme. Usted sí puede, vamos. Si al promedio, Si al promedio le sumo o le resto, eh, por, le resto 2, le resto 2, ¿2 qué?
Dos desviaciones estándar. Ahí están contenidos el 95% de las observaciones. Si al promedio le sumo y le resto dos desviaciones estándar, ahí está el 95% de las observaciones. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Ya, ahora en este ejercicio, ¿yo cómo saco dos desviaciones estándar? Escúchenme. Para sacar dos desviaciones estándar no lo digo yo, lo dice estadístico. Dos desviaciones estándar, lo lógico sería una desviación estándar por dos, ahí serían dos desviaciones estándar. Como los estadísticos no nos quieren felices ni nada y nos quieren complicar la vida, dice que para sacar dos desviaciones estándar, para yo saber cuál es el valor de dos desviaciones estándar, tengo que multiplicar una desviación estándar por una constante. ¿Y cuál es la constante? La constante. Sí, ahí mírenla en el dibujito. Miren la pizarra. ¿Cuál ¿No es es la constante? 1.96? Exacto, siempre es por 1,96. Así dicen los estadísticos. Yo para sacar dos desviaciones estándar tengo que multiplicar una desviación estándar por una constante. Es decir, ¿cuál es esa constante? 1,96. Siempre va a ser 1,96. Y en este ejercicio, como el valor de dos desviaciones estándar, o sea, perdón, el valor de una desviación estándar era 2, y como yo quiero Ujú. sacar dos desviaciones estándar, yo cojo una desviación estándar por la constante que es 1,96. En este caso sería 2 por 1,96 y me sale 3,9. Es decir, si a 32 años le sumo 3,9 y le resto 3,9, ahí están contenidas el 95% de las observaciones. O sea, el 95% de las personas de ese grupo tienen entre 28 y 36 años. ¿De acuerdo? No. Mm, a ver. No se ve la La flecha, no se ve la desviación. manito. Dice, ¿qué? No se ve la manito, la flecha, nada. Oh, qué pena que no la puedo activar. No se Sí, ve no el, sé por qué no se ve. no se ve el cursor. Sí, sí. Ah, no, no se ve. Aquí le pongo la manito y sigue sin verse el cursor. Tampoco se ve la mano ahí, ¿no? No. Bueno, sorry. Ok, no me hice entender. No, Sí, 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 sí. sí, ok, Sí, un poco mejor. un poco mejor. Ya. Prieto, un gusto, señorita González. Un Prieto. gusto. Sí, doctor, ya enciendo la cámara. Chévere. No sé si se me puede ver ahí. Sí, sí te visualizo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Voy a... Sí, un segundo que quiero cerrar la ventana porque se escucha mucho el ladreo. Sí, ese perro es... Ya. Ya, listo, doctor. ¿Sí ves lo que estoy escribiendo ahí? El promedio más menos tres desviaciones estándar es igual al 99%. Ahí está contenido el 99% de las observaciones. ¿Sí? Sí, sí está Sí. aprieto, ¿no? Ok, chévere. Es decir, vamos a hacer lo mismo que acá. Vamos, vamos a duplicar esto aquí. Ujú. Entonces, tres desviaciones estándar. Y miren, tres desviaciones estándar es igual a una desviación estándar por una constante. Es 2,54. ¿Ok? Entonces, tres desviaciones estándar vendría a ser igual a 3 por 2,54. ¿Me ayudas con el valor?
Doctor, no sé si me pueden ayudar porque como estoy con el teléfono, porque la computadora no me funciona, no puedo, no tengo calculadora. A ver, ¿quién me ayuda con el valor? ¿Cuánto es 2 por 2,54? Doc, Sigan, dígamelo. es igual a 5.08. 2 por 2,54. 2 por 2,54. 5.08. Ok, muy agradecido. ¿Qué significa esto de aquí? Significa que si yo al promedio, vamos aquí, el otro color, si yo al promedio le sumo 3 desviaciones estándar o le resto 3 desviaciones estándar, aquí estaría contenido, vamos a ver, la flechita de nuevo, entre el promedio más 3 desviaciones estándar, entre el promedio menos 3 desviaciones estándar, se encuentran aquí, vamos a poner, contenido a lo que dice aquí, el 99% de las observaciones. ¿Me hago entender, Prieto? ¿Qué me fue? Prieto. A ver, señorita Ávila, ya regresó. Sí, doctor. Ya. Encienda su camarita, por favor. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo va usted? Bien, ¿usted cómo está? Aquí un poquito tenso. No sé qué me pasa hoy, pero estoy preocupado por la información de mi pendrive, que no sé qué le pasa. Pero bueno, Pero sí creo estamos que se para puede arreglar. mande. Sí creo que se puede arreglar eso. Si es un virus. Esperemos. Esperemos. Hay que pasar el antivirus, pero me da miedo que se pierda la información. Pero anyway. A ver, la idea es que sí me estoy haciendo entender que en este caso yo para el promedio, una desviación, más o menos una desviación estándar, 68% de las observaciones. Ya mismo aprieto un ratito. Más o menos dos desviaciones estándar, el 95% de las observaciones. Más o menos tres desviaciones estándar del promedio, ahí está el 99% de las observaciones. Hasta ahí estamos, creo, claro. El problema es que para sacar una desviación estándar, fácil, una desviación estándar es una desviación estándar. Pero para sacar dos desviaciones estándar, no es una por dos, no. Para sacar dos desviaciones estándar, yo tengo que coger una desviación estándar, vamos a poner la pizarra, tengo que coger una desviación estándar y multiplicarla por una constante, que es 1,96. Sí. Yo para sacar tres desviaciones estándar no es que cojo una desviación estándar por 3, no. Una desviación estándar la, la multiplico por una constante y ahí tengo tres desviaciones estándar. En este caso la constante es 2,54. ¿De acuerdo? Ahora, en este ejercicio, donde hay un pocotón de observaciones, sacamos que el promedio era de 32 años y había una desviación estándar de 2 años. Entonces, yo decía que si al promedio le sumaba y le restaba una desviación estándar, es decir, le sumaba y le restaba 2 años, ahí están contenido el 68% de las observaciones, es decir, el 68% de las personas tienen entre 30 y 34 años. Yo quiero ver qué edad tenía, quiero saber qué edad tenía el que tiene, entre qué edad está el 95% de las personas de ese grupo. Entonces, para hacer eso, yo cojo, tengo que al promedio sumarle y restarle dos desviaciones estándar. Entonces, para hacer eso, yo sé que el valor de una desviación estándar
lo tendría que multiplicar por una constante que es 1,96. Es decir, si ya sé que la desviación estándar es de 2, lo multiplico por la constante que es 1,96 y me sale 3,9. Es decir, si al promedio de 32 años le sumo 3,9 y al promedio le resto 3,9, yo podría decir que el 95% de las observaciones están entre 36 años y 28 años. Entre 28 y 35 y 36 años están el 95% de las observaciones. Ok. Ahora, si yo quiero saber qué edad tiene el 99% de las observaciones, yo cojo una desviación estándar, al promedio le sumo y le resto, al promedio le sumo y le resto 3 desviaciones estándar. De esa manera podré obtener en qué edad está contenido el 99% de las observaciones. En este ejercicio, ¿yo qué debo hacer? Para sacar 3 desviaciones estándar, ya sabemos que a una desviación estándar la debo multiplicar por una constante, es decir, que es 2,54. Si ya sé que el valor de la desviación estándar es 2, la multiplico por la constante 2,54 y ahí Sí, tengo 5, póngale 5, ¿no? Me haya salido 5. Dicho esto, ¿entre qué edades, señorita Ávila, está el 99% de las personas? ¿Entre qué grupo, entre qué edad está el 99% de las personas en este ejercicio que estamos realizando en este momento? ¿Me lo podría decir, por favor? de los 26 a los 37. Es decir, a los 32 años le tengo que sumar el valor de 3 desviaciones estándar. Hay que sumar, Sí, hay que sumar el 5,08. perdón, repita, por favor. A ver, a los 32 años hay que sumar el 5,08. Sí, y redondele a 5, ¿no? 32 más 5 es 37. Muy bien, Ajá. ok. Y ahora dígame, Y el 32 hay que restarle los 5, que da 26. Así que el 99% sería entre los 37 y los 26. ya, pero serías, ¿cuántos serían? Menos 5, Los 5 sería 26. 26. 26 más 5, ¿cuánto es? 26 más 5, Sí, 31. No, ¿qué? ah, Sí, ya, sí, 31. Ah, sí, sería 27. muy bien, muy bien. Entonces, ¿entre qué edades está el 99% de las observaciones de las personas de ese grupo? ¿Qué edades tienen? Están entre 27 27 a y 37. 37. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Va a ver que cuando ustedes vean despacito el video, dice, eso se nos hacía tan complicado. Facilito. Recordemos nomás cómo hay que acordarse la constante nomás para sacar 2 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver si me entendió. Perdón, disculpen la terminología empleada. Voy a ver si me hice entender. Vamos a ver si me hice entender. A ver. El, vamos a hacer, voy a poner el gráfico. Yo quiero saber el 34% de las observaciones, ¿qué edad tenía? El 34% de las observaciones. ¿Mm? El Señorita, 34%. Sí, deme un sí, segundo. El 34. No sé, 28. No sé, 28. No, ¿entre qué edades estaba? ¿Entre qué edades estaba el 34% de las observaciones? de 30, 32. ¿De 30 a? 32. Pero dígalo con firmeza, muy bien, lo ha hecho muy bien. Si el 68% está en más o menos 2 desviaciones estándar, si yo digo la mitad de 68, es 34. El 34% de las observaciones tenían entre 30 y 32 años. O podría decir también entre 32 y 34 años, ¿no? Que es la mitad.
¿Sí? Ok. No sé por qué no le creo. No la creo, no le creo ese sí, le cuento que no le creo. Sí. Eso, ahí le creí. Entonces ahí está la mitad de 68 es 34 para acá, 34 que estoy dibujando, y acá el otro 34. Entonces, a ver, a ver, convénzame. A ver, ¿me dice entender? Sí. Súper bien. Ok, ok. Ya, ok, ya. Gracias, señorita Ávila. Cuídese, pase bien. Ok. Roca no me pudo, sí, ya conversamos con usted. Ahí está la señorita Varas. Vamos, señorita Varas, ¿cómo vamos? Señorita Varas, por favor. Inconveniente con esta Varas. A ver, Yerje, Presente, doctor. Ya le prendo la ¿cómo cámara. estamos? Ok. Doctor, ¿me puede escuchar? Sí, le escucho, señorita Varas. No se preocupe, señorita Varas, tranquila. No se preocupe. Ahí. No se preocupe, señorita Varas. Yo ahorita voy a conversar con Yerje. ¿Sí me puede ver ahora? Ahora sí te veo. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Cómo te ha ¿cómo ido? está? Todo Bueno, bien. con el ejercicio de ahorita, yo creo que no voy a hacer otro ejercicio, pero bueno, como esto queda grabado, ustedes saben que en este caso, si la desviación estándar me hubiera salido 3, por ejemplo, si yo quiero, en vez de 2, para no confundirlo, otro número, 5, 5, 5, el número 5, o sea, el promedio de edad, 35 años, perdón, 32 años. El promedio de edad en el ejercicio, el promedio de edad, 32 años. Y hagamos la idea que me salió la desviación estándar de 5. Si yo al promedio le sumo y le resto una desviación estándar, es decir, al promedio le sumo y le resto 5, ahí está el 68% de las observaciones. Entonces, si yo quiero saber en qué data el 95% de las observaciones, yo debería multiplicar 5, o sea, una desviación estándar, por 1,96 y me sale el valor de las dos desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Y ahí, entre más menos dos desviaciones estándar, está el 95% de las observaciones. Si yo quiero saber el 99% de las personas qué edad tenían, yo al promedio le sumo y le resto tres desviaciones estándar. En este caso nos salió 5, la desviación estándar, en el que estoy contando ahorita. Tendría que multiplicar por una constante que es 2,54 y ahí tenemos el valor de tres desviaciones estándar. Ese valor le sumo y le resto el promedio y ahí tendríamos contenido el 99% de las observaciones. Ustedes van a repetir este video y espero que ahí se entienda un poquito mejor, pero haciendo ejercicio es que lo van a entender. Ok, Doctor, una pregunta. dímelo. Ejercicios así también va a poner en lo que sería el examen? Ok, en este momento vamos ya a conversar del examen, ¿te parece? Ok, ¿Sí? ok. Entonces, la idea es que lo hice aquí rápido, ustedes lo van a repetir esto de aquí y cómo va a ser el examen. Una de las cosas que para mí me interesa que ustedes sepan es el concepto de epidemiología. Les voy a tomar el concepto de epidemiología. Y uno de los errores que me dan en el concepto de epidemiología, escúcheme esto. Epidemiología es la ciencia yo creo que ya se los dije cuando hablamos del concepto, a ver, pero aquí le refresco. La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y los determinantes del proceso de salud y enfermedad para la aplicación de medidas de prevención y control, ¿no? ¿Sí oyeron? Es la ciencia que estudia la frecuencia y la distribución, que no es lo mismo decir, la epidemiología estudia la frecuencia de la distribución, no estudia la frecuencia de la distribución, perdón, de los determinantes.
es la frecuencia o distribución de los determinantes. No, no, no. Es la que estudia la distribución y los determinantes. No te confundí ahorita, creo que yo mismo dije un lapsus y te hice confundir. No, no, o sea, en vez de que esté el conjunto es, o sea, va el hilo. Y Porque no es lo mismo decir con, estudia la distribución, sí, no es lo mismo decir estudia la distribución de los determinantes, es decir, cómo se distribuyen los determinantes. No, no, no. No, es la distribución, no es la distribución de los determinantes, sino que estudia la distribución y los determinantes del proceso de salud de enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces está claro que vamos a hablar un poquito, tienen que dominar o saber el concepto de epidemiología. ¿Sí? Porque en el concepto hablamos para la aplicación de esos procesos. No importa que al final me digan, me pongan, es la ciencia que estudia la distribución y los determinantes del proceso de salud y enfermedad para la aplicación de medidas de prevención y control, con que me lo digan eso estamos bien. ¿Ok? Ok. Es importante que tengamos diferenciados que las preguntas epidemiológicas. Y en este contexto te pregunto, ¿recuerdas cuál es la pregunta epidemiológica de identificación? creo que era, ¿qué, cómo, qué Espérate. nomás? La pregunta de La identificación es identificación ¿qué? es qué, ya el Identificación. Ok, ok, muy bien, dejémoslo ahí, tranquilo. Es que ahí tenemos las preguntas de magnitud. Las preguntas de magnitud, ¿qué yo tengo que acordarme cuando hablamos de preguntas de magnitud? ¿Te acuerdas de qué me debo acordar cuando hablamos de las preguntas de magnitud? cuando es lugar y tiempo, ¿no? Espacio, ¿Qué más? No, no, no. Lugar y espacio es lo mismo. lugar, Lugar tiempo y y persona. lugar, tiempo y persona. Ok, entonces la pregunta es epidemiológica de magnitud. Lugar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Lugar dónde? ¿Dónde? Tiempo. ¿Cuándo? Persona. Eh, ¿Quién sería? Sí, ¿quiénes? ¿O quién? ¿Quién o quién? Está bien, exacto. ¿Quién o Y qué? ahí le agregamos, no, no, y ahí le aumentamos una, que tiene que ver ¿Cuánto? cuántos. Por favor, ahí no hay ningún cómo por ahí, ¿no? Entonces, lugar, tiempo y persona y cuántos. ¿Ya, ok. Y ahora nosotros hablamos de las preguntas de análisis. Las preguntas de análisis. ¿Cuál es la pregunta de análisis? El por qué. El por qué. Muy bien, muy bien. Y las preguntas de las medidas ejecutadas. ¿Cuáles son las medidas ejecutadas? ¿Recuerdas? Prende el micrófono. No sé, qué se ha hecho, en los resultados y cuáles son los resultados y que no lo veo. Eh, ¿Qué más puedo hacer? Exacto, muy bien, O- muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya, muy bien. Entonces, tenemos que saber el concepto de epidemiología, tenemos que saber la pregunta epidemiológica y tenemos que saber cuando hablamos de las preguntas epidemiológicas de identificación, la de magnitud, estamos hablando de epidemiología descriptiva. Cuando hablamos nosotros ya el porqué, el análisis, estamos hablando de epidemiología analítica. Cuando respondemos el porqué, estamos hablando de epidemiología analítica. ¿De acuerdo? Ya, Jersey, cuídate, estamos bien, Jersey. Gracias, A cuídese. ver, señorita Emily Calderón. Ya, doctor, ya le activo la cámara. Ahí, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ahí vamos. Ese ánimo. A ver, otro que vimos en la primera clase es acerca de la aplicación de la epidemiología, aplicaciones y uso de la epidemiología. Y bueno, nosotros hablamos de las aplicaciones y uso de la epidemiología. Hay cosas que son macro, ¿no?
Ujú. ¿Recuerda un uso y una aplicación? Entonces Eh, yo le hacía así, ¿no? ya, la La, medición, sí, sí, sí. me- la La medición de medición la de los niveles de la salud a ver, entonces, de los niveles de salud, sí. ok, ¿qué temáticas estamos viendo cuando hablamos de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, cosas así? Medición de las condiciones de salud en la población, medición de las condiciones de salud y enfermedad de la población. En eso estamos. Las medidas de tendencia central y dispersión es para medir las condiciones de salud de la población. Entonces, un uso de la epidemiología es esa, ¿no? Cuando le hago así, medir las condiciones de salud y enfermedad, porque esto es muy importante, porque gracias a esas mediciones sabemos cómo normalmente se comporta la salud, ¿no? Ujú. Cómo es normalmente para nosotros así identificar si se elevan, si se baja, cómo es normalmente se comporta normalmente una morbilidad. Entonces, el otro uso y aplicación, cuando yo le haga así, es atrás, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ya, la descripción de la historia de la enfermedad. Entonces ahí me acuerdo de la clase 2, Historia Natural de la Enfermedad y Cadena Epidemiológica. Entonces nos acordamos que otro uso es la Historia Natural de la Enfermedad, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y cuando yo les digo el otro uso, tengo que acordarme de lo que está en la mitad del concepto de epidemiología. Los Es la determinantes, ciencia que... los determina- Sí, los determinantes eso. de eso, de las enfermedades. Los determinantes del proceso de salud de enfermedad, ¿no? Y esos son los Ujú. determinantes de salud. Eso es lo que también estudia cuáles son los factores que condicionan en base a estudios, medidas de riesgo, medidas de asociación, riesgo relativo, los radios, riesgo atribuible, que vamos a aprender y lo vamos a hacer. Eso es otra aplicación y uso de la epidemiología, ¿no? Y de ahí otro uso y la aplicación también se me olvidó, pero me voy al final del concepto de epidemiología. La prevención, ¿Y qué más? Prevención y control y prevención de las enfermedades. prevención y control. Y ahora repítalo, medidas de prevención y Las control. medidas de prevención de la epidemiología son la medición Mire, de- mire, ¿por qué le digo que lo repita? ¿Por qué? Porque, a ver, es que se me olvidan eso de los usos, a mí también se me hace, a ver, primero, es la la medición de medición, las condiciones de lesión, las la historia mediciones, natural de las mediciones, enfermedad, las después poblaciones, la mitad del concepto, los la determinantes de la descripción de los... salud, y después Ujú. viene prevención y La control, prevención y No, ahí control. sigue la determinantes. O sea, Después los determinantes de vienen las control. medidas de prevención y control y medidas de prevención y control. Se repite Ujú. prevención y control. Porque una es medidas de prevención y control y la otra es métodos de prevención y control. Ok. Cuando hablamos de aplicación y uso, Ahí era la parte qué puede hacer, ¿no? ¿qué metodología se debe utilizar de acuerdo a las características de la población? Porque no es lo mismo hacer este método en una población con esta, que funciona acá, puede no funcionar acá y no funcionar acá. Entonces es otro uso. Y el último uso de la epidemiología era, ahí sí no tiene nada que ver con el concepto y todo, sino que ya tiene que ver con qué, con los centros de salud, con los servicios de la salud, Que- cómo operativa, cómo la funcionan. evaluación, era algo de evaluación. Sí. Entonces, es importante entonces, ahorita estamos haciendo un poquito de repaso del que hay que saber el concepto, las 9 preguntas de epidemiología y las aplicaciones y uso de la epidemiología. ¿De acuerdo? Un gusto haberla saludado, señorita Calderón. Igualmente. Jacome, Hola, Anton. ¿Tengo que activar la cámara? por favor. Listo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va ¿Se ese me ve? partido? Sí, sí, ¿cómo va No, ese partido? ni ¿Ah? idea, ni idea. Ah, bien, bien, bien. Ahí bien, porque si no lo veo, nadie lo ve. A ver, bueno, después hablamos en la segunda clase, en la segunda clase nosotros hablamos de la historia natural de la enfermedad. Ya sabemos que cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, nosotros hablamos de unos conceptos. Eh, bueno, por factor tiempo tenemos que, para ver más o menos el examen va a estar enfocado que tenemos que dominar
los conceptos de qué es periodo de incubación, el concepto de lo que son periodos de latencia. Es importante saber que hay acciones, medidas de prevención en el periodo prepatogénico y hay un periodo patogénico. ¿Y qué medidas de prevención se hacen en el periodo patogénico? ¿No? Tenemos que saber. Entonces, dentro tenemos que tener claros esos conceptos. ¿Estamos claros con eso, Jacob, no? Sí, esos conceptos quedaron Sí. bastante claros. Entonces, a ver. Y lo conversamos rapidito. A ver, vamos, periodo de incubación. El periodo de incubación iba desde el momento que se infecta hasta el momento que se presentan los síntomas. Y la diferencia con el periodo de latencia era que era el momento que se infecta hasta el momento que comienza a hacerse infectante. Pero en cuanto a enfermedades crónicas, creo que el periodo de incubación y el periodo de latencia es igual, porque Claro, se cuenta desde que ya presentan los síntomas. exacto. Entonces es importante saber que cuando hablamos de historia natural no es nada más que el comportamiento normal de una morbilidad sin la intervención del hombre, es el comportamiento natural sin que el hombre intervenga. ¿Ok? Entonces, ya, chévere, muy bien, esos conceptos tenemos que tener claro. Ahora, cuando nosotros hablamos posteriormente de la cadena epidemiológica, de nada sirve saber la cadena epidemiológica porque lo principal de la cadena epidemiológica, ¿cuál es? Saber cuál es el eslabón más débil de la cadena, Para para poder cortarla y controlar la cortar la enfermedad. transmisión, controlar la transmisión. Muy bien, eso es importante que tengamos claro. ¿Ok? Entonces, tendríamos que dentro de los eslabones, cuando nosotros hablamos del agente, tenemos que recordar que los agentes pueden ser biológicos y no biológicos. Y que son los agentes biológicos los que se conoce como agentes infecciosos o agentes patógenos. Y cuando nosotros hablamos bueno, eso es un agente, puede ser biológico, no biológico, y puede ser el exceso, la carencia de algo. Pero pues, cuando hablamos de la cadena epidemiológica, principalmente hablamos es de los agentes biológicos, ¿no? Que son los agentes patógenos, que son los agentes infecciosos, que son los virus, bacterias, parásitos, hongos, priones, y eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahora, los agentes biológicos tienen propiedades, es decir, características que ellos usan para perpetuarse como especie, ¿no? Entonces son características que son, ¿te recuerdas? Características intrínsecas. Las intrínsecas y las extrínsecas. Esto, Las intrínsecas esto, tenían que ver con la forma y la bueno, química del agente. entonces, Eso. pues cuando estemos en el examen, yo le digo, si le digo las propiedades, ustedes si le digo pilas con características así, intrínsecas, ¿no? Características intrínsecas, tienen comportamiento con el ambiente y el comportamiento en el huésped. Recuerden, características intrínsecas, comportamiento en el ambiente y comportamiento en el huésped. ¿Ok? Entonces, las características intrínsecas, forma, tamaño, composición química, si se hace espora, bla, bla, bla. Y cuando hablamos de comportamiento en el ambiente, tenemos que hablar de la vulnerabilidad. ¿Te recuerdas cuáles son estas propiedades o características? Ya me está cogiendo un poco ya no, Ya te no coges, tengo ¿no? tan Tranquilo, fresco. No me Me recuerdo gusta al que 100% todo. no, prefiero que me digas así no, chévere, insisto, ahorita estamos haciendo algo como para recordar. Tienen que recordarlo, tienen que recordar esto, porque tienen que saber que cuando hablamos del huésped, también se me olvidó, las bacterias, el bacilo de Koch dura hasta un mes, que el hepatitis B puede durar hasta una semana, el de VIH se muere rapidito al medio ambiente. Ya, la vulnerabilidad en el ambiente. Entonces, una característica, la vulnerabilidad en el ambiente. Entonces, hay otra de vulnerabilidades también. No me acuerdo tampoco cómo era esto, que los antisépticos que se usan en quirófanos, amonio cuaternario, en otras áreas se usa hipoclorito de sodio. Los químicos, la vulnerabilidad a agentes químicos. Entonces, si está en el ambiente, agentes químicos, faltan biológicos y farmacéuticos. Entonces, otra propiedad en el ambiente es la susceptibilidad o vulnerabilidad a
agentes físicos, como yo digo, como al ozono, la esterilización que lo ponen en las incubadoras, pues lo esterilizan en las incubadoras, entonces agentes físicos o terapéuticos, y ahí hablamos de la resistencia, y hablamos de la mutación, ¿ok? Y después hablamos de otras propiedades, ¿no? Ya están las intrínsecas en el ambiente, ya vemos las propiedades en el huésped, y te dejo descansar, campeón. Ya, Jacome, vámonos con... Muy bien, gracias. Señorita Cargo. Sí, doctor, aquí estoy. Doctor, no puedo encender la cámara, tengo un problema. Ok. Ok. Entonces cuénteme, entonces tenemos la característica en el huésped. Cuando hablamos de las características en el huésped, ¿de qué nos recordamos? Una característica en el huésped, dígame. En el huésped puede ser la descriptiva, ¿Mm? la característica descriptiva. Estamos hablando de cadena epidemiológica. Ah, discúlpeme. Tenía la antigenicidad, el poder invasor o la infección. Ok, muy bien, ya me ha dicho algunas, ¿no? Entonces ya sabemos que hay que saber cuáles son las características en el huésped, ya sabemos que hay la antigenicidad, que es la capacidad de generar anticuerpos, ¿no? Todas sustancias que ingresan al cuerpo pueden producir antígenos, y ahí hablamos de que ustedes tienen que tener claro qué es infectividad, qué es patogenicidad y qué es virulencia. Tienen que tener claro que una persona podría infectarse y no necesariamente desarrollar la enfermedad. O de repente, si una persona se toma un vaso de leche infectado, podría producirse cuadros gastroentéricos. ¿De acuerdo? Sí, ¿Se acuerda doctor. de eso? Ajá. Tienen que tener claro esos conceptos, ¿no? Que una de las vías de transmisión es que de repente alguien consuma leche infectada y producir cuadros gastroentéricos y producir... Bueno, cuando revisen este video me van a entender lo que estoy haciendo. Y entonces tienen que tener claros los conceptos de contaminación, de infectividad, de infestación. Tienen que tener claros esos conceptos y no caer en ninguna trampa. Ok, y no es trampa porque le estoy avisando. Ahora, hay los factores por qué, a qué se debe la patogenicidad o a qué se debe la virulencia, tienen que tener claro también. Además de que hay patogenicidad y virulencia baja, mediana y alta. ¿Ok? Entonces, eso va a estar relacionado con el examen. Entonces, ya tenemos que saber también lo que es la letalidad. ¿Y qué más? Nada más. Gracias, señorita. Listo, doctor, gracias. Okay. Vamos con señorita Monara. Buenas noches, doctor. Ya prendo mi cámara. Okay. Sí se dio cuenta lo que hice hace un ratito, ¿verdad? De que dijo que la leche infectada, pero no, la leche no se infecta, sino que eso se contamina. Eso es concepto de contaminación. Y entonces tienen que tener claros esos conceptos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ok. De ahí tenemos el segundo eslabón, que está el segundo eslabón, que es la puerta de entrada. El segundo segundo, eslabón. no. A ver, no es. O sea, sería, primero creo que es el agente y sigue la fuente de infección. Ok, tranquilito. No, ojo con esta parte, porque yo creo, nos hice la corrección. El segundo eslabón es el reservorio, es la casa. Ah, ya. Sí, hacemos el agente. Ojalá que no le haya confundido, porque yo había puesto fuente pero es el reservorio, es el segundo eslabón, ¿ok? El reservorio, que le decía que es la casa. Ajá. Porque una vez nos dijo que, o sea, el reservorio sería la fuente de infección, pero en realidad, o sea, yo me acuerdo que si el bicho pasa del reservorio a un huésped, eso ya sería fuente de infección, ¿no? O sea, ya cambia el concepto.
Y ese concepto de fuente de infección es clave. Recuerden que cuando le di esa clase yo le decía que si me dicen que la fuente de infección, que ya le estoy diciendo el examen, no, lean eso de ahí. Bueno, ya empecé. Que la fuente de infección es donde está el agente, el virus y cosas así. Ese concepto es errático. O sea, no está bien. Porque fuente desde donde la gente pasa al huésped. No donde está la gente. Donde está ahí, no. Eso se transforma en fuente de infección desde el momento de que esto pasa para acá. Si está ahí, eso no podría ser fuente de infección. Podría. No, estamos hablando de qué es fuente de infección. Es desde donde el agente pasa al huésped susceptible. Y fuente de infección podría ser un reservorio como podría no ser un reservorio. Porque la clave del reservorio es que usa o ahí el agente hace cosas que le ayudan a perpetuarse como especie, que es importante para su supervivencia. ¿Okay? No solo donde está, tienes que hacer algo para un ciclo para poder sobrevivir. Y después de esto vamos a ver que hay tipos de reservorios, ¿no? Y cuando hablamos de reservorio humano, hay reservorio animal y también hay el reservorio que son los seres. ¿Ok? Cuando hablamos del reservorio humano, ya sabemos que un reservorio humano puede ser una persona enferma o puede ser un portador. Ya sabemos que las personas enfermas, lógico, transmiten. Pero hay personas que es portadores la que no está enferma. Pero hay portadores que se clasifican, ¿no? Los portadores. ¿Recuerdas cómo se clasifican los portadores? Creo que el asintomático, el convaleciente y el incubador. Y en el que está en periodo de incubación. Entonces hay portador asintomático, es el que se infecta y nunca va a enfermarse porque va a ser un asintomático. En cambio hay otro que sí se va a infectar, que no tiene síntomas, pero sí va a tener síntomas porque está en periodo de incubación. Y el portador convaleciente, el que ya tuvo la enfermedad, que no tiene síntomas, pero ya sí los tuvo. Ya está convaleciente, ya está recuperándose. ¿Ok? Y ahí sí recordar que las puertas de salida tienen que ser siempre, las puertas de salida siempre son los aparatos, ¿no? Digestivo, respiratorio, puede ser la piel, puede ser el genitourinario y el transplacentario. Igualmente las puertas de entrada. ¿Sí? Y recordar también que las puertas de, las vías de transmisión puede ser directa, Directa, indirecta y a través del aire. ¿Ok? La directa de persona a persona por fomites, la indirecta que puede ser a través de un vector biológico o puede ser un vector mecánico. Y el aire también de núcleos goticulares o polvo. Doctor, una pregunta. Cuando yo estudié este parásito, el vector hacía las veces de hospedero intermediario. ¿Está bien ese concepto? Sí. Ya. Hospedero intermediario, sí, está bien. Y lo que decía en un momento, y por favor, usted ármense sus conceptos en la cabeza. Yo en el día de cadena epidemiológica hay quienes ponen como 10 eslabones, ponen a la fuente de infección como otro eslabón, pero son eslabones como lateralizados. Por parte de nuestro estudio, para que tengamos una lógica práctica, es que estamos usando esos 6 eslabones. Pero ustedes vayan uniendo los conceptos, que existen huéspedes definitivos, existen huéspedes intermediarios y cosas así, ¿no? Eso no parte de la cadena. Y hay huéspedes intermediarios que se han transformado en reservorios. Ustedes tengan la lógica, ¿qué es reservorio? Donde cumple un ciclo para perpetuarse como especie. Si pasa por un lugar y no hace nada para perpetuarse como especie, sino que de manera mecánica, y bueno, eso es puede ser, hay un vector que puede ser mecánico, pero si está por dentro, un vector biológico. Pero si está por dentro y cumple un ciclo de esto, ese vector también vendría a ser un reservorio. Cuando yo le decía al mosquito de la Aedes aegypti, por ejemplo, que cumplió un ciclo, entonces también parecía que es un reservorio. ¿Ok? Y hemos hablado de la cadena epidemiológica y tenemos que tener claro que otras preguntas que van para el examen están relacionadas con los conceptos de emergencia, una enfermedad emergente y una enfermedad reemergente. Tenemos que tener claro de aquí. Tenemos que tener claro que el concepto, sobre todo de las enfermedades emergentes, tiene dos componentes, ¿no? Es la enfermedad nueva o una enfermedad que ha estado con mucho tiempo, más de 20, 25 años sin ser un problema de salud pública y de repente amenaza con incrementarse.
¿Por qué una enfermedad es emergente? ¿Por qué pueden las enfermedades ser emergentes? Es otra de las cosas que debemos tener claro. ¿De acuerdo? Sí. Bien, señorita Monar. Un gusto haberla saludado. ¿Ah? Igualmente. Chávez. Sí, doctor. Ya le enciendo la cámara. ¿Qué tal? Es que estaba Bueno, pasando un avión, por eso apagué el micrófono. ok, no se preocupe. Ya les dije entonces que una enfermedad emergente, reemergente, porque una enfermedad puede ser emergente, porque una enfermedad puede ser reemergente. Es importante saber, acordarse ese plaquito, ese cuadrito de lo que es el enfoque epidemiológico. O sea, el enfoque clínico versus el enfoque epidemiológico. Ya sabemos que cuando hablamos del enfoque, mi base de estudio, el enfoque clínico es el individuo, el enfoque epidemiológico es la comunidad. La comunidad. Que la fuente de datos, análisis de los datos, que el diagnóstico, que el tratamiento, que la evolución, todo eso es acordarse ese cuadrito, ¿de acuerdo? Ya sabemos que dentro de los pasteles causales de Roman existen los componentes, la causa componente, la causa suficiente y la causa necesaria. Tener claro que es una causa componente, una causa suficiente y una causa necesaria. Y la clave es que la causa suficiente es cuando la causa componente se conjuga de tal manera que produce la enfermedad. Si produce, es causa suficiente, porque produce. ¿Sí? Porque si digo la causa componente son lo que componen una causa suficiente, es una causa componente son las que conforman una causa suficiente. Había la que era la causa única. Necesaria. Causa La causa necesaria es la que nunca era puede la faltar, que comúnmente es el agente, ¿no? No puede haber tuberculosis sin el bacilo de Koch, no puede haber toxoplasmosis sin el toxoplasma gondii, no puede haber listoplasmosis sin el listoplasma capsulatum, o sea, el agente, comúnmente es la causa necesaria. Pero el hecho de que esté la causa necesaria no significa que se desarrolle la enfermedad, tiene que haber otras causas componentes. Ya, ok. Dicho esto, también, ¿qué más vimos? Creo que ya entramos a las que es una variable, ya las variables nominales, ordinales, de intervalo y de razón, que es una causa independiente, cómo se resumen, qué es una medida de tendencia central, qué es una medida de dispersión y sobre todo cuándo se usa el promedio, cuándo se usa la mediana. ¿Ok? Espero que no se me estén escapando preguntas y bueno, razonemos todo lo que les estoy diciendo, por ahí va la mayoría de las preguntas del examen. Y les auguro éxitos. Por favor, como espero que hayan estudiado clase a clase. Yo sé que no todos han estudiado clase a clase, lastimosamente. O no han profundizado en los temas. Creo que por favor, después de lo que yo les he dicho, mi intención no es buscar lo más mínimo, los problemas, no. Yo ya les he dicho que para mí lo importante es cosas macro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la contribución de Stampard en el concepto de salud? ¿Cuál fue la contribución de Milton Terry? ¿De acuerdo? Creo que lo de Stampard era que pasó de ser, no me acuerdo si era de individual a social. Ya, de ser subjetivo a hacerse objetivo. ¿Sí? Y dejó de solo la parte biológica de estar enfermo, sino que agregó lo social, lo psíquico, ¿no? Lo parte emocional. Además, lo físico, lo psíquico, esa es la contribución de Stampard. Lo malo de Stampard, ¿cuál era? Que había dicho que solo, ay, no me acuerdo, pero era que solo era estático, ¿no? Eso, estático. que solo era eso. Y después lo cambiaron. Milton Terry le habló que ya lo hizo un concepto, lo hizo ya dinámico, ¿no? O sea, es el mismo concepto de Stampard. Es el completo, no, le quitó la palabra completo. Esa es la contribución de Milton Terry, le quitó la palabra completo. Es el estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de la enfermedad, con capacidad de movimiento, le dio funcionalidad al concepto. ¿Ok?
Entonces, hemos resumido todo el parcial ahorita en un ratito, ¿no? Pero ojalá que no se me escape nada y creo que por ahí va el examen. Yo este fin de semana vamos a concentrarnos a hacer ese examen. El Y examen es el día el jueves, ¿verdad? El jueves, así es. Ok. Espero que ya tenga la respuesta de los inconvenientes con la señorita Varas. Yo me comunico con ella mañana y coordinamos bien la hora y fecha, ¿ok? Ok, listo. Gracias. Bueno, equipo de trabajo, espero que el- 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 ¿verdad? Era haber hecho el repaso el día martes. No, el día martes, no va a haber clase el día martes. Nos vemos directamente el jueves. ¿Ok? Doctor, tengo una pregunta. Ahorita ya terminamos la clase, ¿verdad? No vamos a la tutoría, a la práctica, perdón. No. Ya, Ahorita. doctor, estábamos hablando con la encargada de la coordinadora para que nos lleve al distrito 4 y lo que nos comentó es que, un momentito, por favor, déjeme leer el mensaje ya. Dijo Yo que, hablé con la psicóloga. ella nos mencionó que podríamos hacerlo entre la semana del día martes, pero ya entramos a exámenes y se nos complica, doctor. Bueno, a la persona se me complica bastante y creo que la Mi mayoría. equipo de trabajo. Mire, equipo de trabajo. Quiero que me escuchen, por favor. Equipo de trabajo, escúcheme, por favor. Miren, la idea que tengo de la tutoría es que yo voy a asesorarlos para que ustedes tengan el producto que yo necesito. Ese es su trabajo. Ya sabemos que el producto es el paper de su experiencia en el territorio y hacer un video tutorial donde ustedes expliquen el paso a paso de cómo se lleva el sistema de vigilancia. Yo quiero que ustedes coordinen con el punto focal que yo les he dado y si ustedes no pueden tal día, explícale, estoy en examen y ustedes con ella coordinan para que tengan el producto. La psicóloga Shirley me dijo que le había llamado para IAS, para las IAS he coordinado con el doctor Boris Caballeros del Hospital del Niño, que es el que va a dar la asesoría tanto para el equipo de IAS como para el equipo de Irak. ¿De acuerdo? Eso con el Hospital del Niño. Entiéndase, por favor, entiéndase que este producto, para sacar ese tutorial y ese producto, ustedes tienen que buscar la forma de conseguir ese producto, donde hay parte que puede ser no necesariamente presencial. Podríamos coordinar, en este caso conmigo, o con el doctor Boris, o con cualquier, o la psicóloga Shirley Tuso, inclusive vía Zoom, ir a avances, mire, esto es así, hay ciertas cosas teóricas que se podrían hacer y avances a través de Zoom, y coordinar ciertas actividades que sí son de territorio. ¿De acuerdo? Entonces, y si tenemos actividades, por ejemplo, la próxima semana de examen, le dicen y coordinan con ella, porque ya no va a decir, no, el martes, o venga la próxima semana, no, la idea es coordinar para que ustedes lleguen y alcancen el producto. Esta semana está en examen, la siguiente semana yo voy a hablar con ella para poder, bueno, ya le di la orientación de cuál es el producto que se obtiene y ya recuerden que es un producto donde todos deben participar para las actividades de control vectorial del territorio y eso lo van a coordinar con ella cuando pueden. Y otra es la actividad del BIEPI y la actividad de Irak, la actividad de IAS y el de control vectorial. El equipo de control vectorial debe estar en constante coordinación no creo que sea un Zoom, sino varios Zoom para que le vayan explicando cómo se lleva el proceso de control vectorial, que en este caso la psicóloga Tuso es la cinturón negro de eso. Sino que como ella es dura ahí, la responsable de estrategia del Distrito 4, al equipo del BIEPI, ellos podrían coordinar con ella porque ella le va a poner en contacto con el doctor José Navarro para que se le viabilice este proceso de cómo se lleva este componente. ¿Sí? Relájense esta semana, relájense hasta la próxima semana porque ya entramos de golpe ya a la semana siguiente del examen, ahí sí con el trabajo en territorio. Salgamos del examen y coordinemos ya. Ahorita relájense, solo pensemos en el examen, vayan preparando todo ese tipo de cosas y cualquier tipo de requerimiento que requiera yo les voy a hacer llegar a través del anuncio por esta plataforma, por Blackboard, ¿ok?
Doctor, ¿y en tutoría qué nos va a tomar el jueves? Es que yo voy a valorar para el proceso de tutoría los trabajos que han realizado, porque entiendo que Ah, tenemos limitados en unas cosas, así que tranquilo, no se preocupe. vaya, entonces solamente hay examen de teoría. Sí, Ya. ok. Bueno, equipo, si no, estamos conversando y espero que con la señorita poder coordinar con la señorita Varas.